Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Voy a hablar de la monografía exigida por la cátedra, y lleva como nombre El poder, la política y las formas de construir gobierno. El motivo de este trabajo es realizar un recorrido de las distintas etapas de gobiernos y los poderes políticos, usando como nexo el ejercicio del poder. Pretende contribuir un análisis de la situación argentina, ver los problemas que nos aquejan y tratar de conocer el concepto de poder y política. Utilizamos una nota periodística de página 12, hecha al actual presidente Alberto Fernández, donde dice textualmente él que el verdadero poder está en la gente, y reafirma que la política del arte es la de convencer al otro. La monografía que utilizamos es La construcción del poder. Se va creando a través del tiempo, según la ideología y objetivos de cada gobierno. Argentina ha sufrido falsificaciones de documentación históricas, y al no conocer el proceso político del pasado de nuestro país, no tenemos bases concretas para desarrollar una política nacional, dado que sin ella no es posible el conocimiento del presente, y el desconocimiento del presente nos implica la imposibilidad de calcular el futuro. Al no tener información del pasado, no tenemos bases concretas para desarrollar una nación. Esto lo decía Jauretche. Y Escolabrino Ortiz también hablaba de la política, tanto visible como invisible. Hablaba de una política visible. Él decía que cuando hablaba de la política visible, hablaba esta de antes de la independencia, cuando decía que la política se veía, se palpaba, que era coercitiva. Y cuando hablaba de la política invisible, hablaba de esta política que tenía unos mecanismos que no son directos, que son de sometimientos hacia el pueblo, que sufrían los pueblos de la periferia. Y más actualmente, más contemporáneamente, tenemos a Podetti, que también lo analiza y lo toma, y el que apropia este concepto es el Papa Francisco también, porque él dice que él habla de los excluidos y definiéndolo él mismo como volquetes existenciales de una sociedad de descarte impuesto por un orden mundial, ¿no? Podemos destacar algunos de los gobiernos acá, que está descrito en la historia argentina, que fueron creando su poder político, algunos de ellos a costa del sacrificio del pueblo, y otros son más proteccionistas, que lo vamos a ir viendo. Puede ser mediante deudas, también lo que puede ser con privatizaciones. Todo esto vamos a ver el recorrido y vamos a ver cómo ha sufrido el pueblo, ¿no? Con todas estas medidas que han tomado los diferentes gobiernos. Tenemos el gobierno de Rivadavia, de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, estos gobiernos que fueron pidiendo préstamos, que han embargado a nuestro país y que fueron pagados con el puro sacrificio del pueblo. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a Mitre pidió un préstamo. Teníamos una deuda de 5.000, la duplicó casi a 9.000, la llevó. Así que bueno, hasta que llega el general Perón en el año 1946. En el año 1946 Perón dice que no al Fondo Monetario Internacional, paga la deuda. Es decir, estas medidas que genera Perón son medidas transformadoras en lo económico, en lo político, en lo social, y dos medidas absolutamente revolucionarias: no pagar la deuda y no ingresar al Fondo Monetario Internacional. Esas sí que serán dos medidas que lo supo llevar adelante. Hasta que viene la Revolución Libertadora, o fusiladora, como la conocemos o la conocen algunos. Lleva adelante una desnacionalización de los resortes de la economía, deroga la Constitución de 1949, ingresa al Fondo Monetario Internacional. Luego sigue la dictadura militar, que es en el año 1976, y lleva adelante una política agresiva donde para manejar su además autoritaria y
bueno, estamos hablando de los militares, ¿no? Y lleva la deuda de 8.000 a 45.000 millones. Después vienen algunos gobiernos como Alfonsín, que fue Alfonsín, es la vuelta a la democracia, eso sí que es importante, pero bueno, abre los mercados y igualmente su gobierno se cae a pedazos. Después vino Menem, que fue un candidato del Frente Justicialista, y una vez que asume, porque gana las elecciones, se vuelve ultra liberal, y divide la CGT, y privatiza servicios que eran nacionales, empresas públicas como YPF, Aerolíneas, Entel y otras, y muchísimas empresas más que pertenecían al Estado. Indultó algo que hizo y que quiero resaltar, es que indultó, no tuvo mella, no se melló en indultar a los culpables directos del genocidio, como a Videla, de la dictadura, a Videla, a Viola, a Galtieri, 200 personas más, civiles más, que también intervinieron en esto, ¿no? Bueno, se evidencia la usurpación del Partido Justicialista. No lo tomamos como justicialista porque ha tomado medidas absolutamente liberales, ultraliberales. Viene de la Rúa también, la de la Unión Cívica Radical, con un gobierno también que de hecho tuvo que dejar antes sus gobiernos, y hubo una seguidilla de presidentes. Creo que en la historia nunca pasó, es la primera vez, como por ejemplo, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde. Bueno, Eduardo Duhalde fue el que llama elecciones, anticipa y llama elecciones. Después llegan los Kirchner, o primero estuvo Néstor, ahora que después lo sucede Cristina, también por el voto popular. Son gobiernos peronistas que pagan la deuda, negocian la deuda para no sacrificar al pueblo, y invierten dinero en políticas públicas que hasta el día de hoy en su mayoría siguen vigentes. Después llega, por supuesto, Macri, que vuelve otra vez a endeudar al país. La crisis nos lleva a una crisis tremenda, endeuda al país a 320.000 millones de dólares, y los servicios, aumenta los servicios a un 3.000%. Llega Fernández con un gobierno quizás debilitado por la pandemia, porque la economía está paralizada, y este es un gobierno todavía que recién empieza. Entonces, ¿qué podemos ver? Que podemos decir que a través de la recorrida histórica vimos los gobiernos tanto liberales como neoliberales son los que han contraído deuda, han privatizado los bienes del Estado, y que los gobiernos populares o peronistas han pagado la deuda o han negociado la deuda, como es lo que está haciendo actualmente el presidente ahora, y han invertido en políticas públicas para evitar el sufrimiento del pueblo. Esta es la forma en que cada gobierno ha generado su poder, endeudándonos, y otros intentando negociar la deuda para poder llevar adelante un país justo, libre y soberano, como creía el general Perón. Un beso grande y espero no haberlos aburrido. Gracias.